Buenos días y tardes a todos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Iniciamos ya la segunda sesión del seminario y hoy me es grato presentar a un gran colega y amigo, Enrique Chacón. Rápidamente vamos a presentar su currículum. Bueno, Enrique tiene en su haber distintas experiencias arqueológicas por todo México, si mal no recuerdo, ya que fue un joven muy activo desde inicios en la licenciatura. Arqueólogo, obviamente por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y maestrante por el Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social, llamado, como todos sabemos, CIESAS, ¿no? Bueno, Enrique tiene en su haber algo que pocos tienen, que es el Premio Nacional Alfonso Caso a la mejor tesis de licenciatura en arqueología, titulada La cultura tubar y los tubares, las barrancas de la Sierra Tarahumara en el año 2010. Actualmente labora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Chihuahua y desde el año 2000 pues realiza diferentes proyectos y actividades, ¿no? Sobre todo obviamente de carácter arqueológico, como realización de peritajes para pueblos originarios, rescates para obras de infraestructura, y es encargado del programa de protección del patrimonio paleontológico en Chihuahua. O sea, una interdisciplinariedad bastante interesante, ¿no? Bueno, cuenta con algunas publicaciones sobre paleontología, arte rupestre y arqueología de la Sierra Tarahumara, y actualmente es titular del proyecto arqueológico Cueva de las Monas y el proyecto arqueológico Samalayuca, ambos con sitios rupestres de pinturas y petrograbados. Como ya hemos mencionado a lo largo de estos 3 seminarios, pues Enrique nos detallará esta relación que nos interesa bastante, que es entre la arqueología y la antropología, ¿no? Y que sin duda pues nos acercará a diversos planteamientos de interpretación. Bueno, muchas gracias, Enrique, por tu apoyo, y te dejo la pantalla para cuando tú me digas que iniciemos la presentación. Sí, gracias. Listo. Sí me ven y sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, pues antes que nada, buenos días a México, buenas tardes, noches, España. Quiero agradecer a la directora Eva Bravo del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina por la invitación y por dar las facilidades para que se celebre este seminario. Igual a Lynn por coordinar y organizar este evento, y pues a Ramón Viñas, ¿no? Profesor y quien está apoyando este seminario. Bueno, pues la charla que les voy a presentar lleva por título La concepción del espacio cueva entre los tarahumaras y su relación con el arte rupestre. Es una propuesta de trabajo, está en proceso, y ahora, bueno, pues a raíz de la pandemia me dediqué a retomar temas y asuntos que había dejado. Por ejemplo, entre 2003 y 2012, 2013, estuve realizando pues, diversos trabajos en la Sierra Tarahumara. Como bien comentaba Aline, peritajes, rescates y proyectos de investigación, ¿no? Ahora lo retomo y estamos estructurando esta propuesta que les vamos a presentar. Entonces, si comenzamos a presentar pantalla. Gracias. Bien, lo primero que quiero comentar es que en la Sierra Tarahumara no existen cuevas profundas como cavernas. Estamos hablando de que la sierra es de origen volcánico y más bien tenemos cuevas, covachas, abrigos poco profundos, ¿no? Hay algunos que tienen de 20 a 30 metros de profundidad, pero con una oquedad muy amplia, y bueno, pues han sido utilizados desde la prehistoria para diversos fines, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente. He organizado la presentación en 3 temas, en 3 apartados. Pienso que al hablar del arte rupestre es importante ubicar también, correlacionar el resto de los
elementos arqueológicos que tenemos que se asocian a este arte rupestre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de quiénes son los tarahumaras, dónde viven, como primera parte. Después vamos a pasar a la concepción del espacio como habitación para fines mortuorios y para fines simbólicos, ¿no? Que son los tres usos o funciones que los tarahumaras le conceden o cómo han utilizado desde la prehistoria las cuevas. Y finalmente vamos a entrar al arte rupestre en la cueva y aquí voy a presentar esta propuesta que estamos trabajando vamos a contrastar un poco el planteamiento tradicional con el que veníamos interpretando el arte rupestre y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bien, voy a leer este texto. Los tarahumaras o rarámuri, que significa gente de pies ligeros, son un pueblo originario del norte de México que todavía persiste. Habitan el suroeste del estado de Chihuahua y actualmente comparten ese suroeste de la sierra con los pueblos también originarios, Pimas, Guarijíos y Tepehuanes. Le llamamos pueblos originarios, antes tenían la denominación de pueblos indígenas, pueblos de indios, esa denominación cambió, igual en Estados Unidos pues antes eran indios americanos, ahora son nativos americanos, ¿no? Vamos a utilizar nosotros el término tarahumara para no confundirnos, de repente, para no combinar tarahumaras, rarámuri, estamos hablando del mismo pueblo, tarahumaras, rarámuri, ¿no? Ok. Los tarahumaras viven en familias nucleares, a veces familias ampliadas, con un patrón de movilidad, aislamiento y dispersión. Son agricultores, recolectores y ocasionalmente pescadores, sobre todo esto por la distancia de algunas comunidades con los grandes ríos, ¿no? En invierno, algunas de esas comunidades de la montaña se mueven a la barranca para protegerse del frío y en verano ocurre un movimiento contrario, ¿no? Y esto lo vienen realizando también desde la prehistoria. Actualmente algunas comunidades lo practican. Uno de los aspectos importantes que nos han servido para la interpretación del arte rupestre es esto que les voy a leer. Los tarahumaras, bueno, es uno de los pueblos de México que preservan su peregrinación ancestral, que consiste en el viaje que realizan de la montaña al desierto en busca de la planta sagrada del peyote. Bueno, si vemos el mapa que tienen en pantalla, el punto rojo que ustedes ven al centro es la Cueva de las Monas, que es el referente y el inicio de donde partimos para los estudios del arte rupestre. Está aproximadamente 50 kilómetros al norte de la capital del estado. Del lado izquierdo tenemos tres áreas, no sé si las alcancen a ver. Gracias. Tenemos lo que en algún momento fue la región tarahumara, hacia el siglo XVII. Es un poco en amarillo, ¿no? Luego ese amarillo se vuelve un poco más oscuro y hacia la época del virreinato se expande la región tarahumara hacia el oeste, ocupando y compartiendo territorio con los otros pueblos originarios, ¿no? Existían más pueblos, de todos ellos ya solamente quedan 4, tarahumaras, pimas, tepehuanes y guarijíos, ¿no? Finalmente, para 1990, el área que ustedes ven punteada, la tarahumara se reduce, ¿no? La región. Bueno, hacia la derecha, ustedes ven unos semicírculos, unos óvalos negros, son 3. Esas son zonas de recolección de peyote. Los 2 círculos de arriba ya no existen. Sabemos que fueron zonas de recolección del peyote desde el siglo XVII por fuentes históricas. Hacia finales del XIX también hay reportes. Ahora esas zonas, una de ellas es el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua y la otra pues ya se llenó de fraccionamientos y zonas agrícolas. La única zona que sabemos que queda para recolección del peyote es la que está al sur, ¿no? Y
Todavía actualmente se realizan estas peregrinaciones en busca de esta planta, ¿no? Vamos a hablar de ello porque aparece en la gráfica rupestre más adelante. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, no voy a leer mucho, solamente algunas cosas que pienso que es mejor leer. Los primeros encuentros entre tarahumaras, rarámuris, como ya dijimos, y europeos, porque no solo llegaron españoles, es decir, españoles, catalanes, vascos, belgas, croatas, italianos, etcétera, ocurrieron hacia la segunda mitad del siglo XVI, cuando se pone en marcha la empresa de exploración y colonización de lo que se conocería como la Nueva España, lo cual ocurrió tanto por la costa del Pacífico, desde Sinaloa, como por la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, que iba de la Ciudad de México a Nuevo México, hoy Estados Unidos. En 1604 se funda la primera misión en la Sierra Tarahumara. Esto es al sur, en la porción sur de la sierra en el mapa que vimos, y es a cargo de la Compañía de Jesús, misma que es incendiada y destruida en 1690 en el primer gran levantamiento de la Sierra Tarahumara. A este periodo de 1604 y 1690 corresponde un paquete de documentos a cargo de misioneros y son los que estamos utilizando en gran medida para este trabajo, ¿no? Algunos de los misioneros que se refieren a los tarahumaras y a su cultura fueron, entre otros, Joan Font, catalán, Andrés Pérez de Rivas, cordobés, Petrus Thomas Van Ham, belga, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, aquí está escrito Joseph Neumann, belga, Johannes María Radke, croata, y Jean María Salvatierra, ¿no? Entonces, estas son algunas de las fuentes que utilizamos para apoyarnos en la interpretación del arte rupestre. La siguiente, por favor. Bien, el primer uso o función que le otorgan los tarahumaras a las cuevas desde la prehistoria fue para uso habitacional, ¿no? Por referencias de los europeos, sabemos que a principios del 17 los tarahumaras habitaban en cuartos de adobe y piedras construidos en cuevas o covachas. En esta imagen, bueno, ustedes ven los arbolitos aquí abajo a la derecha de la imagen, y hacia la vuelta en un cañoncito que se abre, ahí hay una de las casas a las que nos vamos a referir y probablemente a las que se referían los europeos. La siguiente. Bien, la imagen de arriba a la izquierda es la casita que les refería, que estaba a la vuelta de los árboles. Son algunos ejemplos. Estamos viendo aquí que son habitaciones en cuevas poco profundas, prácticamente algunas son abrigos. Estamos hablando de 1 o 2 cuartos. La cueva de la casita que está en el abrigo arriba a la izquierda se ubica en la porción sur de la sierra. Las casitas que están a la derecha, la de arriba y la de abajo, se ubican también en la porción sur, y la casita que está abajo a la izquierda, que se alcanzan a ver 2 cuartos, esa se ubica en la porción norte de la sierra, ¿no? No hemos excavado ninguna de estas cuevas, de estas construcciones. En el caso de el sitio de las casitas que vemos abajo a la izquierda, obtuvimos muestras de madera de los dinteles en las puertas y los resultados nos arrojaron una fecha de 1112 más o menos 79 de nuestra era y 1350 más o menos 55 de nuestra era, ¿no? Entonces, pues efectivamente se trata de sitios prehistóricos, y vemos aquí cómo esta definición que nos han otorgado los misioneros y antropólogos que han trabajado la sierra, cómo son estas viviendas para familias pequeñas, para una familia en este caso, ¿no? Aquí, además de la casa habitación, bueno, pues hay un granero, se ubican cerca de cuerpos de agua, y pues en lugares altos y con protección. La siguiente, por favor.
Bueno, esas construcciones que vemos tarahumaras, que fueron hechas con piedra y lodo, no hay que confundirlas con estas que vemos en pantalla. Estos sitios son de Madera, del municipio de Madera, aproximadamente entre 100 y 200 kilómetros al norte de las imágenes que veíamos. Yo excavé en el 2001 el sitio que está en la imagen de abajo, inferior. Estos sitios corresponden a la cultura, a la tradición Casas Grandes, con su sitio central, emblemático, que es Paquimé, y tienen, sabemos que corresponden a lo que se denomina el periodo medio, ¿no? De Paquimé, en su cronología estamos hablando de 1200 a 1450. Aquí lo que vemos son multifamiliares, son en el sitio de abajo, contamos más de 25 cuartos, graneros, patios, y bueno, tenían 2 niveles, ¿no? Entonces aquí vemos un cambio en la organización social entre los sitios de la cultura Casas Grandes, que eran vecinos de los tarahumaras al norte, y los sitios de los tarahumaras con una casita o 2 casitas para una familia nuclear o ampliada, ¿no? En este caso hablamos de el papá, la mamá, los hijos y probablemente el tío, la tía, los primos, ¿no? Bien, la siguiente. Hacia finales del siglo XIX, el explorador Carl Lumholtz recorre la sierra y él observa que los tarahumaras continúan viviendo en cuevas, pero ya no son en cuevas con casitas como las que veíamos, ¿no? Ya se abandona esa tradición y lo que él ve son, como en la imagen de abajo a la izquierda, pues es una familia que aprovechó un pequeño abrigo y construyó muros alrededor para cubrirla, ¿no? Yo en el 2011, 12, en mis recorridos en la sierra, observé la imagen de abajo a la derecha. Allí vivía un tarahumara que vivía solo. Su mujer se había muerto, sus hijos se habían ido y él se fue a la barranca y aprovechó una pequeña covacha como refugio, ¿no? La imagen que ustedes ven al fondo, pues es el paisaje de donde se encuentran estos sitios. La siguiente. También lo que abunda hoy en día son este tipo de construcciones de viviendas. La imagen de abajo a la izquierda, inferior a la izquierda, con muros de piedra, es una familia de tarahumaras que viven a media altura, no muy en el fondo de las barrancas. Si ustedes ven la imagen del fondo, se alcanzan a ver algunos claros a la izquierda, más a la izquierda, esos claros. Bueno, allí es donde están asentadas estas casitas que suelen tener de 100, 200 metros de distancia una de otra hasta 1 o 2 kilómetros, ¿no? Nosotros hicimos un día para llegar a esos lugares, ¿no? Esa foto fue tomada desde el otro lado de la barranca. Y la imagen de abajo a la derecha, pues es una casa típica de la barranca, de la zona caliente. Como ven ustedes, pues los materiales constructivos han cambiado, aunque la vajilla, la cerámica, la piedra de moler y todo eso esa se ha mantenido. No cambió mucho desde los sitios prehistóricos que la utilizaron, ¿no? La siguiente. Bien, el otro función que los tarahumaras le otorgan a las cuevas es para uso mortuorio, como cementerios. A diferencia de los vecinos de tarahumaras de la cultura Casas Grandes, donde veíamos estos multifamiliares, allí encontramos entierros debajo de los pisos, debajo de un espacio que fue utilizado como cocina y en otros cuartos, ¿no? Para el tarahumara se vive en un lugar y se descansa en la muerte en otro, ¿no? Le otorgan un significado especial a la muerte y cuando alguien muere, pues lo llevan lejos de sus viviendas, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente imagen.
Aquí estamos viendo la cueva del Gigante, así le llama la gente de la región. En la imagen de abajo vemos las oquedades de la cueva. Es un cementerio prehispánico que excavamos en el año 2011. En la imagen de arriba a la izquierda vemos el grupo de esqueletos, algunos parcialmente momificados que encontramos. Fue un saqueo que ocurrió ahí. Andaban buscando tesoros y probablemente nos dijeron los huesos del gigante en la mitología tarahumara, y porque la cueva se llama así, pensaban que allí podía haber tesoros o el esqueleto de algún gigante, ¿no? Nosotros hicimos excavaciones allí, pero prácticamente, bueno, no encontramos depósitos intactos, estaba todo muy, muy destruido. Realizamos algunos fechamientos, 4, como ustedes ven en la imagen superior a la derecha, obtuvimos 4 fechas con un rango de 950 a 1200 de nuestra era, que coincide con las fechas que habíamos obtenido en estas casitas en acantilado, ¿no? Les voy a leer una referencia del padre Joan Font de 1611, que dice así: dicen que cuando muere una persona, que su alma no muere, sino que se va a los montes, donde está una fiera que a los malos traga y a los buenos deja pasar a mejor tierra. Extrayendo una idea del trabajo de Carl Lumholtz, Carl Lumholtz menciona que cuando el difunto es llevado a la cueva, se coloca comida afuera durante la primera noche y se esparcen cenizas alrededor para conocer las huellas del animal que se acercará. Así saben en qué animal se va a convertir el difunto. Es decir, cuando moría un tarahumara, pues lo enterraban en cuevas, su alma viajaba, se iba a los montes, pero a veces regresaba. Y el grupo asistía a la cueva y si veía huellas de oso o huellas de serpiente, era el animal en el que se convertía el difunto, ¿no? Que regresaba a su alma y se convertía en ese animal. En la imagen de abajo ven ustedes un picacho, una peña. Intentamos recorrer el cerro, pero fue una mala temporada porque estaba lleno nos salieron bastantes serpientes de cascabel y decidimos cancelar la misión, ¿no? Pero bueno, son referencias de este trato mortuorio, ¿no? que se les otorgaba. La siguiente. Estos son algunos otros ejemplos de lo que podemos encontrar de los sistemas funerarios tarahumaras. Arriba a la derecha, pues es un sistema de enterramiento similar al que veíamos en la imagen anterior. A la izquierda, en la parte superior, vemos una especie de caja sobre la superficie. Adentro encontramos 3 cráneos. Se hizo una estructura de piedras y lodo. Abajo, a la derecha, en la parte inferior a la derecha, vemos otra caja mortuoria. También había esqueletos, estaba saqueada, pero aquí excavaron sobre la superficie del abrigo. No, ninguno de ellos era muy profundo. Lo interesante también fue que en la imagen de la inferior de la izquierda encontramos en un cerro, las personas que ven allí son mis guías, me habían platicado que allí en ese cerro había muchos nichos, huecos en la pared, y ellos habían visto huesos y un cráneo. Yo cuando fui no encontré nada, pero sí vi que estuvieron en algún momento sellados. Entonces, vemos aquí cómo las cuevas, covachas, abrigos, oquedades en las rocas tenían un uso importante para los tarahumaras, incluso después de la prehistoria, durante la época que se va a llamar el virreinato, ¿no? La siguiente.
Bien, aquí entramos pues de lleno al estudio del arte rupestre. La cueva como espacio simbólico, ¿no? El planteamiento tradicional que habíamos venido trabajando partía de las siguientes preguntas. ¿Quién realizó las pinturas o grabados? ¿Cuántos años tienen y qué significan? Esas preguntas las retomamos de la gente que nos hacía esas preguntas durante la visita a algún sitio arqueológico con arte rupestre, ¿no? Cuando visitábamos alguno de estos lugares con pinturas, lo primero que nos preguntaban era cuántos años tienen, qué significan, quién las hizo, ¿no? En un momento nos funcionó porque nos permitió explicar en un primer nivel la cueva de las monas, pero después ya no era suficiente y entonces comenzamos a plantear otras preguntas, ¿no? Una de ellas fue cuáles eran los temas que veíamos en el arte rupestre, es decir, las escenas, figuras, composiciones que hay sobre las paredes, de qué nos habla, ¿no? ¿Qué vemos allí? Escenas de guerra, conflicto, mitos, rituales, amor, sexo. ¿Qué es cuáles son los temas que hay en las paredes? Y la siguiente pregunta fue, ¿qué motivó a la gente de la prehistoria a pintar o grabar? ¿Por qué lo hacía, no? Entonces, bueno, pues eran preguntas muy amplias, pero comenzamos a desarrollarlas y a obtener algunos resultados. La siguiente. Eh, esto fue por coincidencia, como le quieran llamar, lo vamos a ver más adelante. Después de revisar algunas fuentes históricas, trabajos etnográficos, nuestras experiencias en comunidades tarahumaras y de conocer algunos de los sitios, nos dimos cuenta que podíamos clasificar el arte rupestre en tres campos, ¿no? Nuestra hipótesis fue que existían tres campos del conocimiento que provocaban al tarahumara para crear el arte rupestre, ¿no? Eh, ¿qué era lo que estábamos viendo en las paredes? ¿Qué dibujaron los tarahumaras de la prehistoria y del virreinato? Bueno, primero vimos que dibujaban lo que veían, dibujaban, pintaban, grababan, lo que veían, lo que vivieron, lo que escucharon, y, y esto ocurría pues, por su experiencia y por tradición, ¿no? Entonces le otorgamos esta categoría de la realidad. El arte rupestre de la Sierra Tarahumara contiene escenas que surgen de la realidad, es decir, de este mundo y que no es otra cosa más que las experiencias del grupo, es decir, lo que vieron, lo que veían, pues, ¿no? Luego vimos que también había un segundo campo de conocimiento de donde podían surgir algunas de estas imágenes. Le llamamos los estados alterados de conciencia. Es una categoría preliminar, no nos gusta, pero significa estar entre dos mundos, ¿no? En este caso, la mente y la mirada viajan. Hay una distorsión de la realidad. Y esto ocurre cuando se consumen plantas de poder como el peyote, bebidas embriagantes, danzas y ayunos, ¿no? También encontramos que había otro campo del conocimiento que había sido poco trabajado o simplemente no se había atendido, que eran los sueños, ¿no? Los sueños es la propuesta número 3, significa estar en otro mundo. Estas categorías las estoy construyendo con base, como les comentaba, con la literatura que hay sobre la Tarahumara, lo que yo he observado en los sitios arqueológicos y lo que he registrado en algunas entrevistas que he tenido con ellos, ¿no? En el caso de los sueños, ¿qué ocurre? El alma viaja y cambia la realidad. Aquí es muy importante no confundir los sueños con la muerte,
que se mueven en un campo similar. En el caso de los sueños, cuando el tarahumara duerme, el alma viaja, el alma trabaja, se va a conocer, a viajar, a hacer cosas, ¿no? Pero siempre regresa al cuerpo del individuo. En el caso de la muerte, el alma se desprende del cuerpo también, pero ya no regresa. Y cuando regresa, en ocasiones, regresa el alma convertida o apropiándose del cuerpo de algún animal, ¿no? Esto lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, vimos que lo que tenemos en el arte rupestre, en las pinturas de la Sierra Tarahumara, nos reflejan temas que surgen de la realidad, otros temas que probablemente surgen de los estados alterados de conciencia o estados hipnóticos en trance y de los sueños. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. A finales del siglo XVII, 1611, 1614, las primeras referencias de los misioneros jesuitas indicaban que los tarahumaras se pintaban una línea que iba de la frente a la barbilla, ¿no? Pero no dan cuenta del empleo de más pintura o de que los hayan visto pintando las paredes. Prácticamente está ausente el arte rupestre en las fuentes históricas. Estas imágenes que ustedes ven son de danzas de Semana Santa. Yo no he asistido a estas danzas, he asistido a otras. Elegí estas imágenes porque vemos aquí el uso de pintura corporal, alguna muy complicada, diríamos abstracta, como en la imagen superior, pero en las danzas que yo he observado, los tarahumaras se pintan un poco en la cara, con algunos puntos, algunas líneas, y los entrevistados al respecto, esas danzas no son tan exóticas, tan sorprendentes como las que vemos en la imagen, pero les he preguntado por qué se pintan, cuál es el motivo, etcétera, y no saben. Me dicen que por tradición y porque siempre ha sido así y porque a la gente le gusta, ¿no? Entonces aquí creo que parte el conocimiento sobre el significado se perdió y solamente se mantiene la tradición, ¿no? La siguiente. Uno de los sitios que pues, nos ha servido para interpretar el arte rupestre pues, es sin duda la Cueva de las Monas. Nosotros le llamamos a este sitio puerta de acceso. Para los antropólogos sería algo así como un informante clave, es decir, la persona que los conduce con otros informantes en busca de la información que desean. La Cueva de las Monas, bueno, ha sido trabajada por 4 especialistas desde la década de los 80s. Arturo Guevara, quien publica su trabajo en el 89, Francisco Mendiola con algunos trabajos, Poli Schaffner y Enrique Chacón. Todos han contribuido de alguna manera para el conocimiento, la interpretación de las pinturas de Cueva de las Monas y pues para mí ha significado eso, una puerta de acceso que me ha permitido, pues, si no llegar a conocer completamente, entender un poco el arte rupestre de la Sierra Tarahumara. La siguiente. Bien, aquí en esta imagen vemos vemos varias figuras, ¿no? Si ustedes se fijan en las imágenes amarillas, en las figuras amarillas, que parecen rombos con delineado en negro, abajo a la derecha, ok. En términos estratigráficos, son las figuras que están al fondo, que están las primeras que se plasmaron en la cueva. Sobre esas figuras amarillas, con delineado en negro, hay una figura en rojo quemado que
digamos que parece un poquito esa mera, a la izquierda, ahí, a tu izquierda, ahí esa mera, es una especie de, vamos a llamarle ahorita medusa, está exactamente sobre las figuras amarillas y sobre ella está en tonos naranjas y blancos otra figura que es la de un corredor, ¿no? Ese corredor junto con los tres personajes, que en realidad son cuatro, uno no se alcanza a ver hacia la izquierda, conforman una composición. El enfoque tradicional con el que habíamos trabajado se basaba en observación, descripción y el apoyo de algunas fuentes, ¿no? Una primera interpretación de esta composición, estamos hablando de la composición de figuras anaranjadas con blanco, era que la figura que está a la izquierda al centro, que parece que está arrodillado, hincado, era esa mera, era un tarahumara convertido que tenía en una mano una Biblia, un libro y un lápiz, ¿no? Y que estaba probablemente en una misa cristiana católica. Y en general, pues, explicaba en parte la conversión, ¿no? de los indígenas al cristianismo. En primer lugar, lo que hicimos fue que estas figuras retomamos los trabajos que se venían utilizando, que se habían realizado, y las figuras amarillas con delineado en negro fueron interpretadas como correspondientes al periodo arcaico transicional, al estilo Chihuahua polícromo abstracto, ¿no? Con una antigüedad de 300 antes de nuestra era a 700 de nuestra era. El estilo Chihuahua polícromo abstracto es similar, paralelo al al estilo desierto abstracto, que ha sido muy trabajado en el sur de Nuevo México y Texas, y esto lo propone la investigadora Polly Chapman, ¿no? Lo que hicimos después fue la imagen en rojo quemado que vemos sobre esas figuras amarillas. Pensamos que podía caber en este periodo prehistórico como los entierros humanos y las casitas en acantilado, y que probablemente rondaría una cronología de 700, 900 a 1400, 1500. Y la composición, pues más grande, la de con estilo figurativo, el corredor y los otros personajes que aparecen a un lado, estamos proponiendo que son de finales del siglo XVI y hasta la primera mitad del siglo XIX, con otras figuras que aparecen en la cueva, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Esa figura, esa primera parte de la composición que se había interpretado en un primer lugar, en un primer momento como un tarahumara en una ceremonia católica cristiana, nos dimos cuenta que ya había comentarios de algunos antropólogos, fotógrafos que habían participado en ceremonias de la raspa del peyote, y lo que hicimos fue verificar qué tan compatible podía ser esta escena con la ceremonia de la raspa del peyote. Entonces lo que hicimos fue integrar a la observación, descripción y el apoyo de fuentes la parte etnográfica. Y lo que tenemos aquí en la parte superior de la izquierda, tenemos la foto de un peyote, ¿no? Y a su derecha tenemos el dibujo del peyote, ¿no? En la parte de abajo aparece al centro la figura que está arrodillada. Nos regresamos a esa mera. En la figura que está de rodillas, se pensaba traía un palillo y un libro en la mano izquierda. Observamos que no era no era un lápiz ni un libro, sino se trataba de un raspador, eso que son instrumentos para la ceremonia de la raspa del peyote. Ustedes ven en la imagen de abajo una fotografía de ese instrumento, ¿no? Ahí. Ese es el raspador.
Y luego vimos que pues este personaje que está hincado, pues es el sacerdote, el especialista ritual, que lo pudimos observar en estas imágenes que son una cortesía de un fotógrafo. Vemos en la imagen superior de la derecha arriba cómo está sentado, parece que está hincado y en sus manos lleva los dos instrumentos con los que está realizando la ceremonia de la raspa del peyote, ¿no? Abajo vemos un semicírculo, vemos al centro el fuego, vemos enfrente del fuego, bueno, al especialista ritual, un poquito más a la derecha, aquí, ahí, ese mero. Y algo bien interesante, a la izquierda de este especialista ritual, sacerdote, chamán, como le quieran llamar, están los hombres acompañándolo en la ceremonia y a la derecha están las mujeres. Y eso mismo es lo que vemos en la pintura rupestre que tenemos aquí. Vemos al centro el sacerdote con los utensilios dirigiendo la ceremonia de la raspa del peyote. A su izquierda están los hombres que participan en la ceremonia. A la derecha están las mujeres que también participan en la ceremonia. Y entre ellos dos hay una figura de un antropomorfo muy pequeño. Esta no la pierdan de vista porque al final la vamos a retomar. Este es el asistente, el ayudante del especialista ritual, que también hemos dejado de lado en las interpretaciones de arte rupestre, ¿no? Finalmente, el fondo blanco en el que están lo hemos interpretado como la luz de esta fogata importante que se realiza para la ceremonia de la raspa del peyote, ¿no? Por referencias del padre Radcay, sabemos que desde finales del siglo XVII fue observada esta ceremonia, ¿no? La siguiente. ¿Para qué se realizaba esta ceremonia? Bueno, esas ceremonias se realizan para curar, proteger al individuo, a la comunidad. Una referencia de Carl Umholtz nos dice que hacia finales del siglo XIX, entre 1892-94, los tarahumaras tardaban de 1 a 2 meses en ir a recolectar el peyote en estas zonas que vimos al principio en el mapa que les mostré. Este personaje que vemos en color anaranjado con blanco, igual fue interpretado en un primer momento como un tarahumara que había sido bautizado, bendecido y que ahora ya era cristiano. Al hacer el ejercicio etnográfico, observamos que respondía más al tradicional juego de pelota o carrera de bola, que también había sido reportado desde el siglo XVII, ¿no? Vemos que está en una posición de correr con su bastón y en las imágenes de la derecha, en las fotografías, vemos pues esta referencia, ¿no? De que se trata de un corredor. A diferencia de Mesoamérica, entre los tarahumaras, el juego de pelota o carrera de bola no es de carácter ritual en términos de sacrificio, de sacrificar gente y demás, ¿no? Aquí el juego de pelota tiene más bien una categoría económica. Se juega, se compite para ganar prestigio y materiales, mercancías. En la imagen de abajo a la derecha vemos a 2 mujeres, por ejemplo, que están apostando y apuestan sus faldas, sus rebozos, sus collares, pues le apuestan a su grupo, a la persona de su comunidad, ¿no? Bien, regresando al corredor en la pintura, ¿qué es lo que observamos? Que en algún momento las ceremonias de la raspa del peyote, en este caso la cueva de las monas, se realizó la ceremonia para proteger a este individuo que debió ser un corredor muy grande. Uno de los efectos que provoca el peyote entre los tarahumaras es cambia la intensidad de los colores,
aumenta el brillo en las cosas. Lumholtz decía a finales del del siglo XIX que los tarahumaras le comentaban que había algunos que bajo el efecto del peyote hablaban con los árboles, con las rocas, ¿no? Los colores cambiaban y veían brillo en las personas. En este caso, el peyote para los tarahumaras es una fuerza asociada al sol y es una fuerza positiva. Y vemos aquí cómo convierten de esta ceremonia, pasan a este corredor y lo protegen con esa aura solar, el círculo. Esa es una de las visiones que tienen los tarahumaras cuando consumen el peyote, ¿no? Se crea un aura que es protectora para los que participan en esta ceremonia, ¿no? Entonces aquí estamos viendo ya temas que surgen de la realidad, como la ceremonia de la raspada del peyote, pero también sus efectos. La siguiente. Bueno, otro de los temas que aparecen en el arte rupestre, seguimos en la Cueva de las Monas, es esta figura, ¿no? Los tarahumaras, seguramente a finales del siglo XVI, mediados del XVI, observaron personajes como los que aparecen en las imágenes de la derecha. Son imágenes de internet que descargué y con las actualizaciones se me perdió la liga, ¿no? Y esas imágenes pues responden a nuevos personajes que fueron plasmados en Cueva de las Monas. Aquí tenemos la interpretación de la realidad para el tarahumara. Se trata de un franciscano. Lleva la cruz, estas líneas que aparecen punteadas, ¿no? Líneas de puntos, las hemos interpretado como probablemente los rosarios de los franciscanos. Los pies de este personaje no se alcanza a ver en la figura completa, pero en el recuadro pequeño a un lado se ve el detalle de los dedos que nos dice que pues, son los guaraches que usaban los franciscanos, ¿no? Y bueno, pues en el fondo de este personaje blanco, pues vemos en rojo lo que puede ser la capa, ¿no? Parte de la vestimenta de estos nuevos personajes que llegaron a la región. Entonces, este es uno de los temas que vamos a ver en el arte rupestre. Vamos a ver nuevos personajes que comienzan a aparecer en su territorio. La siguiente. Esta imagen es similar. Las dos fotos que ven ustedes a la derecha, igual son de internet, ahí se perdió la liga. Fue lo que debieron observar los tarahumaras, ¿no? Esta nueva gente que llegó a la región. Aquí el artista lo que realizó sobre la pared fue interpretar a estos nuevos personajes, ¿no? La figura humana. Vemos en la pintura cómo aparece este personaje con una posición peculiar. Lleva botines, medias calzas, pechera, el cabello lo lleva crecido, parece que lleva aretes y los brazos los tiene descansando en la cadera como en forma de jarra, ¿no? Es interesante esta figura porque a la derecha de la imagen vemos, aquí abajito vemos un fondo blanco, ahí vemos un boceto de esta figura. El artista, el que realizó esta figura, pensamos que en un primer intento la quiso plasmar allí y vemos un poco ahí la técnica. Está el boceto, es el fondo blanco, pero no quedó convencido y no ocurre solamente con esta figura, ocurre con otras que vamos a ver más adelante y decide ampliarla, ¿no? Decide ampliarla y dotarla con estos detalles. Nada más como referencia, bueno, pues a finales del siglo XIX, los tarahumaras en la fotografía que ven abajo a la izquierda,
todavía vestían con taparrabos, cobijas, no todos, pero la mayoría seguían utilizando su vestimenta tradicional. La siguiente. Bueno, otro de los temas que vamos a ver en el arte rupestre y que surgen del campo de la realidad, pues son los lugares, ¿no? Aquí hemos interpretado esta composición. La figura que ustedes ven al centro, esa figura es probablemente el inicio de una capilla en construcción. Es muy similar a otras que he observado en la porción central de México. Claro que son más elaboradas. Estamos hablando de Guanajuato, Querétaro. En la parte superior de esta figura hay dos recuadros. Probablemente son corrales. A un lado hay un personaje dirigiéndose a una cruz. Abajo hay dos elementos, es un antropomorfo y lo que podría ser una instalación de un, ¿cómo se llaman estos? Para sacar agua. Bueno, y están rodeados por vacas y toros, ¿no? Entonces, aquí la interpretación que damos es que, bueno, se lleva la figura humana a la pared, ¿no? Y después se llevan, exacto, y después se llevan los lugares, ¿no? Aquí seguramente fue, como les comentaba, los inicios de una misión. La siguiente, ahora sí. En esa misma cueva que veíamos este lugar, pero en otro lado, aparece esta composición, ¿no? Era muy difícil tomar buenas fotografías allí por el barranco, entonces pues las armé de esta manera. Más que confrontación, como he titulado esta lámina, pues es una escena de conflicto, ¿no? Vemos que aparecen ya jinetes, pero no son jinetes europeos, son jinetes. En la imagen de la izquierda vemos aquí que hay un flechero a pie, otro a caballo, y son indígenas, ¿no? Y vemos alrededor de ellos lo que son probablemente 3 mujeres por la terminación por los detalles del cuerpo, por ese corte exactamente, que puede ser la falda. Y a su izquierda lo que es un altar y cruz, ¿no? A la derecha vemos otra escena en las dos figuras que están a la derecha, vemos en la de arriba a la derecha un flechero que está atacando a un hombre en este caso, y abajo otro flechero que está atacando a una vaca o a un toro. Bueno, aquí lo que tenemos son datos interesantes. En esta zona de donde se ubica esta cueva, que es en la parte norte de la Sierra Tarahumara, hay leyendas de ataques de apaches y hay mucha gente que recuerda, bueno, que menciona por tradición, que le contaban sus padres, sus abuelos, de que allí había existido una guerra entre tarahumaras y apaches. No hemos verificado esta información en las fuentes, pero lo que sí tenemos es que vamos a ver temas de conflicto, de confrontación entre grupos no solo de indígenas con europeos, sino de indígenas con indígenas, ¿no? Entonces aquí tenemos un tema de conflicto que surge de la realidad, de lo que vieron y lo que vivieron los tarahumaras. La siguiente. Otro de los temas que vamos a ver en el arte rupestre son los mitos, ¿no? Aquí tenemos la figura de un antropomorfo grande. La imagen es muy mala, por eso puse el recuadro arriba a la izquierda. Los mitos, yo me preguntaba y preguntaba con otros colegas de dónde surgen los mitos, ¿no? Si pensamos que los mitos son falsos, son mentira, porque no hemos encontrado esqueletos de gigantes, ni de sirenas, ni de dragones,
podemos pensar que entonces los mitos surgen de la realidad como una invención. Pero si pensamos que los mitos surgen de los sueños o de estados hipnóticos de trance o estados alterados, en el mundo tarahumara los gigantes existen. Lo único que sucede es que del mundo de los sueños comenzaron a importar personajes al mundo de lo real. No sé si me explico. Aquí lo que tenemos es, desde el siglo XVII se documentó por parte de los misioneros que referían los tarahumaras que cuando ellos llegan a la Sierra Tarahumara, la sierra estaba habitada por gigantes. Eran gigantes del tamaño de los pinos, de los árboles, con manos grandes y fuertes, que andaban descalzos, pero que tenían un problema. En la luna llena se volvían locos y atacaban las aldeas tarahumaras, violaban a las mujeres, se robaban a los niños, se los comían y se iban a su cueva. Aquí lo que tenemos en la pintura no se alcanza a ver muy bien, pero tenemos el dibujo de un gigante o ganoco en lengua rarámuri tarahumara. Ese es el ganoco. Tenemos que va vestido solamente con la zapeta o el taparrabos, va descalzo, las manos son prominentes y alrededor de él, a la izquierda de la figura, vemos una serie de antropomorfos en menor escala. Eso lo quise mostrar en el recuadro que tenemos a la izquierda, arriba. Ahí vemos estos pequeños antropomorfos y enseguida vemos la mano del ganoco, ¿no? El gigante. Aquí lo que tenemos es una recreación de este mito donde en la Cueva de las Monas existe este nicho en el cual dibujaron al ganoco. Como dato curioso, este mito todavía existe, yo lo he registrado, tiene algunas variaciones, pero en toda la sierra se conoce y, y es interesante porque suelen platicarlo las mamás frente a la fogata a los niños. Bueno, son las mamás, las abuelas quienes se lo platican a los niños antes de irse a dormir. Entonces, imagínense, se van a dormir con mitos y leyendas del ganoco, de que se comía a los niños y pues allí tenemos una conexión otra vez con los sueños, ¿no? La siguiente. Esta es otra cueva en la parte central de la Sierra Tarahumara. Tenemos del lado izquierdo una serie de 7 antropomorfos que llevan algo en sus manos, pero están además bendecidos con un detalle de pintura anaranjada. Aquí a la derecha, si nos vamos a la orilla, a la derecha de la imagen, vemos otra representación del ganoco. Es este gigante, pero que además está gordo, ¿no? Entre las variaciones que encontramos de los mitos del gigante es que al gigante un día la gente, los tarahumaras, cansados de los gigantes, se reúnen y le piden a los gigantes que les ayude a trabajar la parcela, el maíz, y en agradecimiento le regalan comida, le regalan ollas de frijoles. Pero a la comida le ponen semillas de chilicote. Y entonces eso provoca que el gigante se infle y se enferme del estómago y muera en su cueva. Cuando los tarahumaras escuchan las quejas de dolor de los gigantes, van hacia la cueva y le prenden fuego, ¿no? Entonces, por eso también se piensa que en la sierra, en alguna cueva, descansan los restos del ganoco, ¿no? La siguiente. Esta imagen es solamente para que vean ustedes aquí lo que quiero decir, que en la Cueva de las Monas, el gigante en rojo fue dibujado en un nicho. Es una pequeña oquedad en la cueva para revivir este mito que, como ya dijimos, pues soltamos la pregunta, ¿no? ¿De dónde surgen los mitos?
La imagen de la derecha, el franciscano en color blanco, pues es, pues también para que vean ustedes 12 horas. La escala. La siguiente. Bueno, otro de los temas que vamos a tener en el arte rupestre, pues es la impresión de manos. En la imagen de arriba tenemos impresión de 3 pares de manos, es Cueva de las Monas. Y en la imagen de abajo tenemos un par de manos, ambas en rojo, pero hay algo interesante. En la figura de abajo que ustedes ven, tenemos un par de manos y a la izquierda abajo solamente hay una mano. Abajo a la izquierda solamente hay una mano. Esta imagen viene de la cueva de donde está el ganoco en color blanco. La imagen superior, en la figura superior, vemos 3 pares de manos y abajo a la izquierda vemos solamente una mano, la impresión de la palma, un poquito más abajo a la izquierda, abajo a tu derecha. No, abajo bueno, aquí tenemos, si mueves un poquito a tu derecha, tenemos la palma de otra mano. No, bueno, que también está en Cueva de las Monas. Entonces hay ahí algo que puede corresponder a un patrón, ¿no? Tenemos 3 pares de manos, esa es la palma, que solamente aparece una en Cueva de las Monas, donde aparece el ganoco en rojo, y abajo tenemos un par de manos y una mano solamente, donde aparece el ganoco en blanco. La siguiente. Bueno, me voy a ir más rápido. El campo de los sueños. Todo comenzó aquí con 2 experiencias. En un trabajo que realicé en el sur de la Sierra Tarahumara, estuve acampando ahí en la comunidad como 3 semanas y después de 1 o 2 semanas, en las mañanas me preguntaban los tarahumaras que cómo había soñado, ¿no? Y yo pues volteaba y no sabía qué responderle y todo el mundo se reía de mí y me hacían bullying, ¿no? Y luego ya me decían que si había soñado con cosas, ¿no? Nunca le puse atención a eso. Pero después realicé otro trabajo en la parte central de la Sierra Tarahumara y allí puse atención. Estuve igual acampando en una comunidad y uno de los tarahumaras, que era mi guía, mi informante, un día me preguntó que cómo soñaba, ¿no? Y yo le decía pues que a veces no podía dormir y a veces bien y todo. Y me dijo que si yo tenía problemas con el sueño le podía decir y él me podía ayudar. Y le dije que en qué consistía eso. Y me dijo, bueno, pues es que yo soy un soñador, yo curo a la gente a través de los sueños. Entonces yo no entendía bien qué me quería decir y le dije, bueno, usted es un sacerdote que utiliza el peyote. Y me dijo, no, el especialista que usa el peyote es otro, yo curo con los sueños. Y le pedí que me explicara en qué consistía eso. Entonces me dijo, pues, el último trabajo que hice fue que aquí en la comunidad había una niña que se enfermó de miedo. La niña había estado jugando en el río con otros niños y en el juego sintió que el río la llamaba, que el río le decía que la acompañara. Estamos hablando del río Urique, uno de los más grandes de la Sierra Tarahumara. Entonces el río le decía, ven, acompáñame, y la niña se acercó mucho al agua, al río, y se asustó. Entonces la niña estuvo varios días sin poder dormir, le dijo a sus papás, y los papás fueron a buscar a este hechicero de los sueños, ¿no? Vamos a llamarle así. Y me dijo que él en una noche, en las noches entraba y viajaba, mandaba su alma a buscar el alma de la niña para hablar con ella y curarla. Entonces yo le pregunté que, pues,
cómo sabía que era la niña y cómo la encontraba, ¿no? Y me dijo algo muy interesante que lo retomé después para este trabajo. Me dijo, a veces nosotros, los que curamos con los sueños, dibujamos la figura de la niña y dibujamos el río. Y lo miramos en la noche. Dijo, yo dibujé a la niña, el río y los cerros. Y entonces con el papelito lo miraba en la noche antes de dormir para que me ayudara a encontrar a la niña. Me dijo que así fue como en una noche en el sueño, soñó con la niña que estaba en el río y la niña lloraba y que entonces él acercó su mano, que él no se veía, pero que acercó su mano y llamó a la niña y se la llevó. Al otro día, este hechicero fue con la familia y les dijo, ya encontré a la niña en los sueños, ya está curada, ya hablé con ella, habló con la niña, le platicó cómo había sido el sueño y la niña ese día se compuso. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿están los sueños, escenas de sueños, experiencias de los sueños, pueden estar representadas en el arte rupestre? Y en esta composición que ven ustedes, platicando con otros tarahumaras, después les comenté sobre esta composición, yo les preguntaba que cómo encontraban el peyote y me decían, bueno, pues es que ya hay gente que sabe dónde está, dónde existe, pero me dijeron algo interesante, a veces es bueno soñar con el peyote, soñar con el lugar a donde vas, porque eso es buena suerte. Y a veces me decían, a veces platicábamos en las noches sobre el lugar a donde vamos y el que sueña con ello, pues se convierte a veces en líder, ¿no? Bueno, en esta composición que vemos, si ustedes apagan las figuras en blanco y anaranjadas, tenemos, es un poco complicada y como no tengo el cursor, bueno, vamos a ver que entre la figura blanca mayor a un lado hay 3 ciervos, esos 3 ciervos. A un lado, a la derecha del ciervo mayor, está dibujado un peyote. Es diferente al primer peyote que vimos porque estamos hablando que esta composición es más antigua. Luego, si nos vamos hasta el lado derecho de la figura, casi en la orilla de la imagen, vamos a ver 2 puntas de flecha. Una se clausuró en rojo, ¿no? Bueno, no sé si la ubican del lado derecho de esa manera. Ahí tenemos la punta de proyectil. Luego, al centro de la figura, de la imagen, hay una figura que no sabemos qué es. Y luego está adornada toda la composición de estas figuras que vimos hace un rato, que parecen medusas. Esa exactamente, ¿no? Bueno, aquí yo he interpretado esta composición como una escena fija de la cacería recolección del peyote venado, ¿no? Esas figuras que parecen medusas, algunos colegas piensan que son peyotes, yo no creo que sean peyotes, yo lo que pienso es que son una especie de objetos de protección similares a los atrapasueños. No estoy diciendo que sean atrapasueños, pero es un objeto similar de protección. Y si ven ustedes toda la composición, no hay dinamismo en la composición. Están las figuras acomodadas. Aquí lo que yo interpreto de esta composición es que esta composición servía para fijar lo que los tarahumaras buscaban en el desierto y de alguna manera se retroalimentaba, ¿no? Dibujaban lo que soñaban, pero también dibujaban lo que querían soñar. Entonces, esta composición me parece que se acerca mucho a estas visiones, a estos otros mundos. Les digo, parece que están todas las figuras acomodadas. Por supuesto, hay otras figuras que no entendemos. Como dato, bueno, pues tenemos que a finales del siglo XIX, Lumholtz le dedica
un párrafo a su libro de más de 400 páginas, le dedica un párrafo a la cuestión de los sueños y los hechiceros que cuidan con sueños. Bennett y Singh, un equipo de 2 antropólogos americanos, le dedican en su obra de más de 500 páginas una página a los hechiceros que curaban con sueños. Y entonces lo que yo planteo es que pues hemos desatendido este campo que nos puede ayudar a comprender mejor el arte rupestre. La siguiente. Pues regresando al tema de la muerte, tenemos también aquí, voy a leer rapidísimo, creo que ya nos estamos pasando de tiempo. Dice, después de haber enterrado al difunto, si es casado y que ya tenía casa, la derriban por el suelo o le pegan fuego. Y si es, bueno, no alcanzo a ver ahí, la desamparan y se pasan a otra parte. El luto de los tarahumaras es trasquilarse los cabellos y algunas noches llorar. Esta es una cita del jesuita Joan Font de 1611, y en estas figuras blancas que vimos en la composición anterior, vemos el detalle en las cabezas de estos personajes, ¿no? Cómo tienen los pelos de punta y probablemente nos sugieren eso, ¿no? Que se trata de escenas de luto, pero ya no completamente tarahumaras, sino ya en la época del virreinato, entrando a lo que será el mestizaje. La siguiente. Bueno, ya para terminar, otra de los temas que tenemos en los espacios cueva es la consagración. Hemos observado que los tarahumaras, cuando realizan sus danzas, consagran el lugar. El lugar pasa de ser profano a sagrado con una consagración. Es arrojando tesguino a los 4 rumbos. En este caso, la imagen que tenemos abajo a la derecha tenemos allí una mancha de pintura, digamos. En primer lugar pensábamos que se les había escurrido la pintura o querían borrar algo, ¿no? Después observamos que debajo hay una figura abstracta. En la figura de la izquierda tenemos igual manchas de pintura que están sobre figuras abstractas. Lo que pensamos aquí es que pues algún ritual debió realizarse y se consagró el espacio lanzando pintura a la pared, ¿no? La siguiente. Bueno, pues finalmente algunos de nuestros comentarios es que las cuevas abrigos fueron utilizados durante la prehistoria como casa habitación, cementerios y espacios simbólicos, es decir, como refugios donde se guardaba algo. Para los tarahumaras, una cueva o abrigo puede ser utilizada como casa habitación y después como cementerio o como lugar simbólico con arte rupestre, pero no al revés. Jamás un tarahumara utiliza un espacio simbólico con arte rupestre o como cementerio para utilizarlo como casa, ¿no? Las cuevas abrigos como espacios simbólicos con arte rupestre albergan sistemas de comunicación. Pensamos que el arte rupestre es un sistema de comunicación con diferentes temáticas y posiblemente con un origen que procede de los campos de la realidad, de los sueños o de estos estados de trance, ¿no? El arte rupestre del periodo de contacto o virreinato, desde nuestro punto de vista, es un regreso al estilo figurativo. Vamos a ver que la mayor parte del arte rupestre que vemos durante este periodo es muy explicativo, ¿no? Muy figurativo. Nuestra propuesta es que probablemente el arte abstracto y esquemático estaba demasiado codificado y correspondía a un sistema de comunicación que tal vez no era comprendido por todo el grupo. No sabemos, lo olvidaron o nunca lo supieron. Cuando llegan los europeos a la Sierra Tarahumara, había que dar a conocer lo nuevo que estaba llegando y la forma más fácil y directa pues era el estilo figurativo, ¿no? Para que todos lo pudieran comprender. Bueno, más abajo, los sitios con arte rupestre son lugares simbólicos desde nuestro punto de vista, pero no siempre son espacios sagrados.
Lo sagrado tiene que ver con la experiencia de lo tremendum, el temor, el pavor y de la fascinación, es decir, con la ambivalencia de lo que nos hace estremecer por su magnitud y por el desbordamiento de nuestra capacidad de soportar su presencia, y al tiempo nos fascina, nos arrastra como un imán. Bueno, esta cita está incompleta, es una cita de Leonardo Boff, que sintetiza la propuesta de Rudolf Otto, quien nos dice que lo sagrado es una experiencia, ¿no? Lo sagrado es temporal, es inmaterial y es como una experiencia, como sentir escalofríos en el momento de una ceremonia o en un lugar donde se ejecuta la palabra, ¿no? Siguiendo con la idea de Otto, consideramos que tal vez el arte abstracto, del que casi no entendemos muchas cosas, es como un misterio. Otto desarrolla la categoría de misterio, es decir, como aquello que solo puede definirse a partir de lo que no es. No puede ser caracterizado por las palabras, no puede ser explicado por conceptos, solo podemos experimentarlo en los sentimientos. Entonces, es probable que el arte abstracto solo pueda ser comprendido, sea como un misterio que solo podamos comprenderlo por los sentimientos, ¿no? El reto es identificar el campo al que pertenece el arte rupestre que observamos para posteriormente construir nuevas narrativas arqueológicas. Y sobre la pregunta que planteábamos al principio de por qué la gente pintaba y qué los motivaba a pintar, pues tal vez nunca lo sabremos o lo sabremos del todo, pero sí sabemos que había experiencias, necesidades, tradiciones, deseos que inquietaban al grupo o al individuo a pintar. La siguiente ya es la última imagen. Bueno, en la imagen superior a la izquierda, si ven ustedes a la figura pequeña, al antropomorfo pequeño, pensamos que es el arriba, más arriba, bueno, ese mero, ese es el asistente, el ayudante del especialista ritual. Estamos trabajando arte rupestre muy cerca de Ciudad Juárez, que pertenece a la tradición Jornada Mogollón. Son tradiciones de Nuevo México, de Texas. Y tenemos dos figuras abajo, una a la izquierda y otra a la derecha, ¿no? Son petrograbados. Si vemos la figura de la izquierda abajo, tenemos a un sacerdote y a un lado a una figura más pequeña. Estos corresponden al clan del carnero, lo sabemos por el tocado que llevan en la cabeza. Y si vemos la figura de la inferior de la derecha, la que tiene el cuello muy largo, son dos figuras que pertenecen al clan de la serpiente. Lo sabemos por la máscara que lleva y por la línea en zigzag. En ambos casos, van acompañados de una figura antropomorfa pequeña. Pensamos que ese es el asistente, el ayudante del especialista ritual o del sacerdote. Eso lo vemos hoy en día con estas dos imágenes actuales de sacerdotes católicos que van acompañados de asistentes. A lo que voy es que la Cueva de las Monas pues es un lugar clave que nos ha permitido llevar los estudios a otros lugares y que a otros sitios de la cultura tarahumara, pero que también nos puede ayudar a llevar estos estudios, estas interpretaciones a otras culturas, ¿no? Como en este caso, la Jornada Mogollón, que vemos estos petrograbados que están a 400 kilómetros de distancia de la Sierra Tarahumara. Bueno, pues eso es todo. Me excedí bastante de tiempo. Muchas gracias. Ahí le dejamos. Listo, Enrique, muchísimas gracias. Aunque te hayas excedido, es que ha estado muy interesante. O sea, que yo hubiera podido decir, tengo muchas preguntas, muchos comentarios, pero también tienes demasiados en el chat. Entonces, bueno, lo único que yo
puedo recalcar es que creo que es muy importante entender pues que nunca se dejó de pintar, ¿no? O sea, ya sea en el norte de México, en el centro de México, en Mesoamérica, e incluso pues nos trasladamos hasta Colombia, Argentina, etcétera, como lo hemos visto en el seminario, ¿no? Pero bueno, esperemos que en corto plazo podamos volver a relacionar todos esos datos. Te voy a pasar rapidísimo, por favor, sé breve, porque tienes muchísimas. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo podemos aguantar aquí. Me parece que voy a empezar con una de César, que tenías, que claro, como estamos aquí, 19:23, ok. ¿Qué pasó con los restos óseos de la cueva del gigante? ¿Los volvieron a enterrar en el lugar? No, están en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, y hace 2 años se hizo una exposición que se llamó Momias, Cuerpos Eternos. La organizó el INAH en el Museo del Carmen, en San Ángel, en la Ciudad de México, y la pueden ver. Hubo una publicación de esa exposición, una revista, pero creo que la exposición algo se hizo y la pueden ver en línea. Cueva de las Monas está muy al norte del actual territorio de los Raramuris. ¿Cuál sería su función del sitio para ti? Sí, más o menos lo traté de explicar al principio con el mapa. Entre la Sierra Tarahumara y en las áreas de recolección de peyote está la Cueva de las Monas. Yo pienso que en un principio la cueva funcionó como un refugio, no hay ahí arquitectura, y después ese refugio fue convertido en espacio simbólico, y en algunos momentos ese espacio simbólico alcanzaba el grado de sagrado. Recordemos que ya Lumholtz y Bennett y Singh nos dicen que para finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los tarahumaras iban de la sierra al desierto y tardaban de 1 a 2 meses. Bueno, la pregunta es, ¿y en el viaje dónde acampaban? ¿Dónde dormían? ¿Dónde se quedaban? Entonces, entre la sierra y el desierto deben existir todos estos campamentos, algunos simbólicos que vienen desde la prehistoria. Pues en 1680 el padre Radcay dice que los tarahumaras van al desierto por unas plantas que les ayudan a curarse, ¿no? Entonces, Cueva de las Monas está en medio de su lugar de origen habitacional y de este lugar de recolección del peyote. Alrededor de la cueva hay algunos campamentos que son círculos de piedras. Uno de ellos lo estoy excavando ahora. Antonio Reyes, muy buen trabajo, felicidades, gracias. ¿Cuál sería tu interpretación del reuso de los mismos lugares ocupados en épocas tempranas y posteriormente repintados por los grupos tarahumaras? ¿Crees que sea para borrar lo indígena y sobreponer imágenes del contacto? Ya. Bueno, en Cueva de las Monas tenemos 3 periodos. El primero es arcaico tardío, con estas figuras amarillas que pertenecen al estilo Chihuahua polícromo abstracto. No sabemos quiénes fueron los autores de esa primera etapa, pero en la segunda etapa del periodo prehistórico y las pinturas del periodo del virreinato, sí hay evidencias de que ambas son tarahumaras. Ahora, ¿por qué los tarahumaras en este caso borraron las pinturas o realizaron durante el virreinato figuras sobre las figuras del periodo prehistórico? Yo creo que porque se debieron haber sorprendido muchísimo de lo nuevo que estaba llegando al territorio. Pues yo no me imagino de repente a los tarahumaras que nunca habían visto jinetes y de pronto entran a su territorio y comienzan a construir capillas, iglesias, y entonces son temas que por supuesto los inquietó demasiado, y al final pues comenzaron a transformar estos espacios en un nuevo espacio, ¿no? Era un espacio simbólico y allí debía ser pintado lo nuevo que estaba llegando. Entonces yo creo que
reutilizan ese espacio porque era muy importante. La denominación Cueva de las Monas, ¿a qué responde? Es el nombre que le dio la gente que vive muy cerca del lugar. En Chihuahua tenemos como 10 sitios que se llaman Cueva de las Monas, Arroyo de los Monos, Cueva de los Monitos, eh, el abrigo de las monas. Las monas se refiere, es un término que utilizan los rancheros para decir, en lugar de, nosotros utilizamos antropomorfos, figuras humanas, y los rancheros dicen, hay una cueva con monitos y monitas, ¿no? Entonces, pues por respeto y por tradición, mantuvimos ese nombre, ¿no? César Quijada, ¿hay sitios en la Sierra Tarahumara con manos al negativo? No, yo no las he encontrado. Ana Fabiola Obando, en las cuevas se identificaron representaciones solares o calendáricas. Solares sí, sí hay. En la mitología tarahumara, pues las dos deidades mayores, ancestrales, superiores es el sol y la luna. Y hay representaciones de soles. El peyote, por ejemplo, está asociado a la familia del sol y en algunas comunidades se considera el peyote como un dios pequeño o el hijo del sol. En otras comunidades se le maneja como el hermano del sol o el tío sol. Mercedes Loperena, ¿qué fechas se manejan para las pinturas de la Cueva de las Monas? Bueno, eso fue algo que no comenté, qué bueno que preguntan. No tenemos ningún fechamiento absoluto, exacto, científico en ninguna pintura de Chihuahua. Ninguna ha sido fechada. Las fechas que proponemos son por comparación de estilos, por sobreposición, por figuras, digamos, eje, dato, que aparecen y son solo interpretaciones, ¿no? Las fechas que yo propongo ahí, bueno, son en parte, bueno, no, yo propongo unas y otros investigadores proponen otras. Es una propuesta con base en otros fechamientos que hemos hecho sobre espacios funerarios o habitacionales. Fidel Palma, ¿qué plantean los rarámuri contemporáneos respecto a las pinturas rupestres? Eh, es complicado porque en algunas comunidades no les gusta acercarse a las cuevas porque las cuevas contaminan. De los informantes y guías que me han acompañado y algunos, bueno, pues han sido mis amigos, algunos de ellos consideran, pues son muy supersticiosos y no tocan las pinturas, no se acercan y no quieren hablar de ellas, ¿no? Sí hay otros tarahumaras que este, poco a poco se apropian de las pinturas y ya comienzan a hablar de que son figuras de sus ancestros y pues, de la gente que vivió antes que ellos. Enríquez, Paleoarqueología, muchas felicidades, gracias. Has trabajado bien la equivalencia de temas con lo pintado. Respecto a la pintura, se ha hecho caracterización y buscado yacimientos. Bueno, tampoco hemos hecho estudios sobre los pigmentos que se utilizaban. Pensamos que el color rojo era obtenido de la hematita, el color amarillo era limonita, que son óxidos de fierro. El color blanco, pues es lo que llaman en Chihuahua caliche, ¿no? Y el negro, bueno, pues manganeso o carbón. Eh, no hemos identificado en ninguna cueva exactamente los pigmentos, su procedencia, pero estos materiales que les acabo de comentar, de la hematita, limonita, el caliche, abundan en Chihuahua. O sea, no es difícil encontrarlos, ¿no? Entonces pensamos que esos fueron los que se utilizaron. Jaime Serrano, en la actualidad se continúan realizando las ceremonias tarahumaras con peyote. Sí,
en referencia y similitud con las representadas en la Cueva de las Monas, sí. Esas fotografías que les mostré, cortesía de Gerardo Tornevis, un francés, son de la época de la década de los 90. Actualmente se realizan y cada año en los meses de octubre y diciembre es cuando ocurren las peregrinaciones tarahumaras a recolectar el peyote. Antes de que entre el invierno se realizan estas peregrinaciones. Dice Arun Fujita, buenas tardes, muy interesante tu interpretación. Gracias. Jaime, ¿podrías indicarnos bibliografía sobre esta conferencia? Sí, bueno, eso se lo puedo pasar a Lynn, a la coordinadora, y que ella se los distribuye. Chempo, cerámica, muy buena conferencia, gracias. ¿Cuál es la diferencia entre un abrigo rocoso y un frente rocoso arqueológicamente hablando? Bueno, pues un abrigo rocoso es un espacio con una, digamos, con una concavidad poco profunda que no alcanza el grado de cueva, ¿no? Y un frente rocoso, pues es, para mí, es esta pared sin concavidades, ¿no? David Lagunas, por cierto, sobre el nombre de la Cueva de las Monas, y si andaron por ahí catalanes, la mona es un dulce típico de la Pascua en Cataluña que regalan los padrinos a los ahijados. Pues sí, hubo muchos catalanes en Chihuahua, pero pensamos que responde a esta palabra para referirse a antropomorfos, ¿no? Pero gracias por el dato. Elizabeth Blancarte, ¿hay alguna representación del sometimiento de los europeos a los rarámuri y tarahumaras? No. Bueno, no he encontrado yo representaciones, pero en la presentación comenté que en 1690 ocurre el primer gran levantamiento en la Sierra Tarahumara y es provocado por los tepehuanes. Los tepehuanes son vecinos de los tarahumaras. Los tarahumaras se unen a la lucha, incendian las misiones, expulsan a los misioneros y tardan años en volver a construirlas. Pero los tarahumaras son de los grupos, son muy tranquilos, muy pacíficos, es una gente muy, muy, muy extraña en términos positivos, ¿no? Muy valiosa. Bueno, me parece que de algunas preguntas, espero no haberme saltado ninguna, porque hay muchos comentarios y normalmente termina, bueno, va un poco retrasado el chat del YouTube para acá, entonces estoy atenta, ¿no? Pero bueno, puedo adelantar, sobre todo agradecerte primeramente, pero también felicitarte porque creo que tu investigación tiene mucho valor, ¿no? Y sobre todo porque creo que aquí lo puso Marta, una de nuestras próximas conferenciantes, y que es verdad, o sea, que no es tan fácil llegar a estos lugares, ¿no? Que supongo que tus temporadas de campo serán cortas, pero que tienes que aprovecharlas al máximo, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, bueno, sí, que eso es interesante, ¿no? Y bueno, sobre todo, bueno, que te queda trabajo ahí para rato y trabajo para diversas investigaciones en cuanto a estos temas que has enfocado que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Y sobre todo, pues ver no solamente la región que está abarcando estas ideas interpretativas, sino cómo también puedes encontrar estas ideas pues incluso en Mesoamérica, ¿no? Cuando llegan los españoles. Hay muchas imágenes que nos mostraste que yo he visto en el Valle del Mezquital con pinturas rupestres que se pintan después de la llegada de los españoles, ¿no? O sea, se sigue pintando en varias de las cuevas con representaciones españolizadas, pero con ideografía e iconografía de esos lugares, ¿no? Bueno, te pongo una más y ya te dejo descansar. Carlos Eduardo, se han acercado a maracames o especialistas rituales para preguntar sobre su interpretación de las pinturas. Bueno, maracames, hace en el 2000,
2012, si no mal recuerdo, con la CDI, la Comisión para los Derechos Indígenas, Comisión Nacional para los Derechos Indígenas, realizamos un taller muy cerca de Cueva de las Monas. De hecho, ahí acampamos. Vinieron huicholes, algunos de ellos eran peyoteros, fueron igual sacerdotes que realizan raspa del peyote, tarahumaras, tuvimos pimas, tepehuanes, fuimos a la Cueva de las Monas. Yo no les dije nada de los estudios arqueológicos, simplemente los guié, pero sí escuché todo lo que me dijeron y fue muy interesante y muy, muy enriquecedor. Y parte de esos comentarios, los huicholes fueron los que más sorprendidos quedaron al ver la Cueva de las Monas, ¿no? Y parte de esos comentarios, pues algunos se los he presentado ahora. Ahora, con la pandemia, estoy retomando muchos datos, notas que dejé y estoy retomando este estudio del arte rupestre y la cultura tarahumara, ¿no? Tengo muchas notas por ahí sueltas bueno, pues tengo que organizar. Gracias. No, fantástico. Pues nuevamente, Enrique, de verdad, muchísimas gracias por todo el tiempo, por todo el trabajazo que te has aventado para hacer esta presentación. Y pues no me queda más que agradecerte. Antes que nada, también quiero, comentar que quiero agradecer a Juliana, que es nuestro apoyo en el chat. Y que, está poniendo en el chat de las personas que decían que no tenían el código de inscripción, ella lo ha puesto. Nelsi, me recuerdo que en el anterior pusiste que no tenías código, entonces, si quieres o nos escribes o en algún momento, pues, no sé, en la siguiente te lo damos, si te parece muy bien. Bueno, tienes muchas felicitaciones, te las he ido poniendo rápidamente. Pero yo te pasaré el chat para que veas, porque siempre es muy retroalimentativo las preguntas. Y pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes por haber estado una vez más con nosotros. Nos vemos el próximo viernes con la siguiente conferencia. Ya vamos, yéndonos hacia el otro extremo del norte, pero iremos bajando, ¿no? Bueno, Enrique, muchísimas gracias y buenas tardes y ya casi noches por aquí a todos. Gracias a ustedes, saludos, adiós.